canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente, Padre precioso, llévame hoy a practicar tu palabra, a vivirla, a poder expresarla y a poder verla reflejada en cada paso que doy en mi vida, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra en la vida de mi pastor, Señor, úsalo. Habla tú hoy, que sea tu Santo Espíritu usando al hombre. Y habla hoy a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lea conmigo ahí, Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre este lugar. Toda interrupción, toda oposición que el enemigo quiera venir a poner a tu palabra, yo la rechazo ahora en el nombre de Jesús. Y te invito a ti a que ores diciéndole: Señor, déjame poner toda mi atención, mi mente, mi alma, mi espíritu en lo que tú necesitas hablar a mi vida y a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Voy a darte un poco de contexto de esta carta, que me parece que siempre que tú te vas, gracias Caro, que siempre que tú te vas al contexto bíblico, encuentras muchas perlas para poder entender la intención del Espíritu Santo a través de esa carta, de ese escrito. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta para el pueblo romano, ¿sí? Un pueblo del cual él era ciudadano romano, ¿sí? Pero no conocía la iglesia de Roma. Es decir, yo le estaba escribiendo a la iglesia de Tierra Nueva Pasto, que todavía no la conozco, pero en fe le voy a escribir. Algo así, ¿cierto? No había visitado esta iglesia, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que Pablo estaba escribiendo por allá años 56, 57 después de Cristo. Y esta carta la escribió desde Corinto, o sea, posterior a las cartas de Corinto. Y esto me llama mucho la atención en el contexto bíblico, porque para aquellos auditores del reino que hacen contexto de una sola carta bíblica, me parece importante que puedan reconocer que la Biblia es la verdad desde el Génesis hasta Apocalipsis, y que la suma de su palabra es la verdad, y que el contexto bíblico nos pone en diferentes circunstancias y situaciones, y que las cartas del apóstol Pablo se ratifican la una a la otra, pero también se complementan la una a la otra. Entonces Pablo pasa de escribirle una carta a la iglesia de Corinto que era un desorden. La iglesia de Corinto estaba en un, perdónenme la palabra, despelote espiritual, ¿sí? Usaban mal los dones, había un fuego del Espíritu Santo por allá quemando la gente, las mujeres se paraban en la iglesia, y evidentemente da una instrucción a este pueblo, ¿sí? Y después de ver este pueblo así medio en desorden, bravo, Pablo, pensaba yo en mi películas que me armo, se sienta a escribirle esta carta a la iglesia de Roma, que no tiene nada que ver con el despelote de Corinto. Tanto es así que dice la palabra que esta carta Pablo la envía y la encomienda con una diaconisa de la iglesia llamada Febe. ¿Ve? El mismo Pablo que estaba regañando a la mujer por aquí, por acá usó una mujer diaconisa, líder de la iglesia, para enviar la carta a los romanos. Qué contradicción la de Pablo, ¿cierto? No, no es ninguna contradicción. Es que la palabra en contexto es la verdad. Es que la suma de la palabra es la verdad. Voy a dejar ese paréntesis ahí porque me emociono con ese tema. Pero esto me llevaba mucho a leer la intención de Pablo. Como Pablo y como la palabra de Dios, cuando usted va a Apocalipsis, dice que el Espíritu le habla a las 7 iglesias, ¿sí? O sea que la iglesia es diferente en sí.
Y hay cosas que en una temporada aplican para una y en otra temporada aplican para otra. Por eso es que la palabra de Dios hoy aplica para ti desde una perspectiva y para ti desde tu situación, ¿sí? Si tú tienes 25 años como yo, pues te aplica de una manera, ¿sí? Los envidiosos dirán que no, pero bueno. Si tú estás en un tema de salud, aplica, y es la misma intención del Espíritu Santo, pero tú vas a tener una perspectiva que en contexto nos va a poner en la unidad del Espíritu Santo, pero nos va a llevar a aplicar conforme tú necesitas, ¿sí? Y esto tiene que ver con una vida de orden y propósito. Y hoy quiero resumir algunos principios a partir de la carta del apóstol Pablo acerca del orden y propósito de nuestra vida. Porque esto me sonaba mucho, lo que dice Romanos 8, a muchas cosas que nosotros nos acostumbramos a decir. Antes del 29 está el versículo 28 que dice que para que quienes amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y muchos vivimos con eso. Todas las cosas ayudan para bien. Y yo, pero pastor, pero todo esto que me está pasando ayuda para bien. Y se nos vuelve cliché, se nos vuelve refrán. Y en los refranes de las leyendas bíblicas, no sé si usted ha escuchado estos. Uno que dice, de tal palo, ¿cómo? Asado en Biblia, ¿no? Hay otro que dice que hijo de tigre, ¿cómo saben de Biblia? Yo estoy aterrado de esta iglesia, ¿sí o no? Refranes callejeros, proverbios y sabiduría de la calle, ¿sí? De tal palo, tal astilla. Igualito al papá, ¿sí o no? Igualito a la mamá. Bueno, Romanos 8:29 habla de esto. Habla de hijo de tigre, sale pintado, y habla de tal palo, tal astilla. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano ¿a qué? A su imagen, de tal palo, tal astilla. ¿Sí me está entendiendo el refrán popular? Lo creó a imagen ¿de quién? De Dios. Hijo de tigre, sale pintado. Hombre y mujer los creó. Me encantan los detalles de Dios para decirte a ti y a ti y a ti que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Sí? A su imagen nos creó. No a la imagen, ¿sí? Aunque tenemos esa herencia genética de salir feo como nuestros papás, algunos, ¿sí? Tenemos también una genética espiritual que dice cómo fuimos creados y cómo fuimos diseñados. Y eso es importante a la hora de entender la intención del apóstol Pablo para afirmar esta doctrina en la iglesia de Roma, a la cual no había asistido, pero le estaba escribiendo desde el poder del Espíritu Santo, para que esa iglesia que iba a ser importante en la evangelización del pueblo de Dios tuviera una doctrina firme. Volvámonos a Romanos 8:29 para mirarlo en detalle. Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, ¿de cuándo? De antes. Dígase ahí, Dios me conocía. Diga al que te ha al lado, Él te conoce y te conoció, ¿sí? Dios te conoció de antemano. Una vida de orden y propósito es una vida que tiene que tener claro quién es, su identidad y por qué Dios le plació hacerte como te hizo, a su imagen. Dice, porque los que Dios conoció de antemano, además de conocerlos, los predestinó. Sí, los predestinó. Aparte de que Dios te conoce, te predestina para algo. No estás acá por casualidad. Fuiste creado a imagen de Dios para algo. Dígale, soy bueno para algo. Pero diga además conmigo, renuncio a la mentira que algún día me dijeron que yo era un bueno para nada. Listo. Fuiste creado por Dios a su imagen porque Él te conocía, Salmo 139, desde el vientre de tu madre te había planeado, creado, ¿sí? Para un propósito, predestinado. ¿Para qué me predestinó? Dice, también los predestinó a ser transformados. Parte de la predestinación es la transformación. Parte de esa elección, ¿sí? Es la transformación. Pero me voy a ir a una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:29. Y quiero volver a leer el mismo versículo para que tú hagas zoom. Dice, pues Dios conoció ¿a quién? A los suyos.
Ahora, ya no solo sabes que Dios te conoce, sino que le perteneces. Porque nadie, o sea, a mí si esto no me pertenece, a mí no me importa. Pero la palabra está diciendo que es desde el antes que Él te conoció. O sea que a Él le importabas tú. Salmo 139, versículo 3 en adelante. Usted lo lee y se lo dejo de tarea. Dice la palabra que todos tus días estaban ya escritos. O sea que fuiste planeado. Una persona que quiere tener orden y propósito en su vida tiene que afirmar en el Evangelio, en la palabra de Dios, que fue planeado. Y Pablo a esta iglesia en Roma, a la cual no había visitado en el Espíritu, le pareció importante afirmar en quiénes eran, de dónde venían y a quién se parecían. ¿Sí? Porque los romanos, además, cuando usted lee la historia, eran un poco, perdóneme la palabra, agrandaditos. Me ha dicho, parecían hincha en Cali hoy. Con eso le digo todo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Predestinación es selección. Además que te conoce, te elige. Si tú estás predestinado y tienes un plan, es porque eres elegido por Dios. O sea que tu vida es una vida de orden y propósito porque Dios así lo planeó. ¿Sí? No porque tú hagas o porque tú estudies más o porque tú conozcas más, vas a cambiar la predestinación de Dios sobre tu vida y la elección que Él ya hizo sobre ti. Es más, ni siquiera tu pecado puede limitar esa elección. Ni siquiera tu dolor puede limitar esa elección y esa predestinación. Amén. Dice, y los eligió para que llegaran a ser, en la NBI dice, los predestinó a ser transformados. ¿Sí? Aquí en la nueva traducción bien dice, llegaran a ser. Llegaran a ser y llegaran a ser transformados conforme a qué, si ya éramos imagen de Dios. Fuimos creados así. Bueno, es que no se me puede olvidar que en el plan perfecto, en el diseño de Dios, hubo una caída. Y esa caída que involucra al hombre y a la mujer creados en diseño perfecto de Dios, borró, confundió esa predestinación. Es decir, es como cuando Dios a usted le regala un espejo. ¿Sí? Ay, tan bonito el espejo, ¿cierto? Usted pone el espejo, voy a poner este ejemplo que viene a mi mente ahora de ilustración. Usted del espejo de su casa, ¿cierto? Y usted se mete al baño. Y como hoy era día lluvioso, prendió el agua caliente. ¿Sí? Y cuando usted sale del baño, ¿cómo está el espejo del baño? Les pasa lo mismo, ¿cierto? Dios tenía un plan que era limpio y claro. Pero el pecado llegó y opacó ese espejo. Entonces, cuando tú te miras en un espejo opaco, tú ya no te ves igual. ¿Sí? Porque se te olvida que Él te había conocido, que eres predestinado, predestinada y que eres elegido o elegida. ¿Sí? Por esa caída. Por eso el apóstol Pablo está afirmándole a la iglesia de Roma que ellos fueron llamados para ser transformados a esta imagen. ¿A la imagen de quién? Dice, transformados según la imagen de su Hijo. Dice, para que llegaran a ser como su Hijo. A ser, no a parecer, ser. Nosotros no somos cristianos para parecernos a Cristo. Somos cristianos para ser como Cristo. ¿Sí? Leemos la Biblia para ser como Él cada día, no para parecer como Él. Esta temporada de vida no necesita más cristianos que parezcan, necesita más cristianos que seamos como Cristo. ¿En qué? En todo. Pero para poder hacerlo con propósito, debo entender que Él me conoció de antemano, Él me predestinó y Él me eligió para esto. No, yo nunca voy a llegar a eso. Yo lo sé. Tal vez yo tampoco. Pero me levanto cada día para ser como Él. Una vida de orden y propósito es una vida que se levanta para ser como Cristo.
Y usted diría, pastor, y bueno, y después de toda la teología del contexto, ¿y eso cómo aplica para mí? Pues párate en tu casa y pregúntate en todo lo que haces si tú estás cocinando como cocinaría Cristo. Si tú estás trabajando como trabajaría Cristo. Como lo haría su Hijo. A Dios le pareció importante dejar una imagen que tú vieras, que cuando la miraras dijeras, si Él pudo, yo puedo. Y por eso el apóstol Pablo hace énfasis en esto. En medio de la doctrina de la predestinación le está diciendo a su iglesia, fueron predestinados para algo importante. Limitar la doctrina de la predestinación o de la elección a que es que estamos destinados un hombre a estar con una mujer y una mujer con un hombre es limitar la Biblia. Y no es la intención de la elección y la predestinación. La elección de la predestinación para nuestras vidas es ser como Cristo. Para eso fuiste elegido. Y una vida de propósito entiende eso. Entonces cuando estudia, cuando crece, cuando ocupa un cargo, cuando gana dinero, cuando hace todo, entiende a la perfección porque Dios sigue haciendo. ¿Por qué Dios te bendice como te bendice? Porque fuiste elegido. Porque Él te predestinó para lo que está hablando la palabra de Dios, para ser como Él. Y todo cristiano debería levantarse todos los días al espejo y decir, qué guapo estoy, porque soy como Cristo, fui creado a su imagen. Yo sé que a uno les queda más difícil que a otros, pero levántese así. Porque cuando usted entiende que fue elegido, que fue predestinado, usted empieza a matar esas dudas. Esta semana en Libertad en Cristo alguien nos daba un testimonio hermoso y dice, te estoy hablando que es una mujer madura. No voy a decir la edad porque eso no se debe decir. Pero ella dijo, mire pastor, yo en esta sesión entendí. Yo creí que eso ya estaba sanado. Pero un día mi papá molestando me dijo que yo era la fea de la casa. Y eso se me quedó ahí. Y hoy me estoy dando cuenta que eso se volvió una fortaleza, un bastión en mi vida. Pero hoy me he dado cuenta con la palabra de Dios que el enemigo usó esa fortaleza para señalarme y para decirme, eres esto. Porque el diablo no conoce nada más, sino lo que tú le entregas, lo que tú declaras, lo que él chismosea y ve que otros dicen de ti. Y con eso te bombardea. Pero cuando tú conoces la verdad y viene ese dardo, entonces tú dices, feo, papito, usted no sabe quién es mi papá. ¿Sí o no? Y primera del pastor dice que hijo de tigre sale pintado. ¿Sí? Y yo soy hijo de Dios. Y mi papá es una pinta, ¿para qué? ¿Sí o no? Es elección. Dice, según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a la otra versión. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Me encanta esto de la palabra de Dios. Porque fuimos creados a imagen de Dios, pero no somos dioses. Diga, yo no soy un Dios. Mis hijos no son un Dios. Mi profesión no es un Dios. Mis promesas no son un Dios. Porque Pablo estaba afirmando en la predestinación que aunque fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos creados a su imagen, hermosos como Él nos diseñó. Dice el Salmo 139, admirable fui creado, hermoso ante los ojos de Dios. Ese eres tú, eso dice la palabra de ti. Pero Pablo aquí aclara, por más bonito y guapo que seas, por más elegido y predestinado que seas, por encima está Cristo. Por encima está el hermano mayor, está el hijo, está el que pagó el precio. Y es importante en una vida de orden y propósito entender esto. Entenderlo desde el contexto bíblico para que tú puedas caminar y afianzar la verdad. Porque cuando el enemigo viene a bombardear tu mente en esa batalla con la loca, tú necesitas tener la palabra de Dios afirmada. ¿No? ¿Cómo así? Yo aprendí que yo soy hijo de Dios. Y entonces yo rechazo esas mentiras y vivo con una identidad en Cristo. El pueblo de Dios necesita ser cristiano y ser como Cristo, no solo parecer. Ya no alcanza con el parecer. Hay perfiles de
TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y todos los de ahí para abajo, que parecen cristianos, no alcanza con eso. Esta temporada necesita que seamos como hijos de Dios, que seamos como aquel con el que fuimos diseñados su imagen. Sigo adelante, Romanos 8:30 dice, después de haberlos elegido, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, perdón. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Me encanta este detalle de Dios. Una vida de orden y propósito que tiene clara la predestinación, la elección, cómo fue creado, cómo fue llamado, cómo Cristo está por encima de él. Eso quiere decir está sujeto, está firme autoridad. ¿Sí? Es una vida que entiende para qué fue llamado. Dice la palabra, después de haberlo llamado, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Dios no te predestinó y te eligió para que vivas solo, sino para que te acerques a Él. ¿Y sabes qué dice el gran mandamiento? Cuando Jesús está discutiendo con los fariseos, que el gran mandamiento dice, primero ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no te creó, ni te predestinó, ni te eligió para ser un cuzumbo. ¿Saben qué es un cuzumbo? ¿Sí? Es que él todo cuzumbo solo. No. Dios te dio una identidad. Dios te dio una forma. Y seguramente yo tengo amigos de los que yo digo, déjemelo quietico, que así está bien. Yo ya lo conozco. Son callados. Su temperamento es así. Dale el tiempo. Porque es que hay otros que quieren hablar a toda hora, ¿no? Y todos no somos igual. Pero, el Espíritu Santo pone el límite para que tú recuerdes que no fuiste creado para estar solo, sino primero acercarte a tu Padre para aprender a amarlo a Él, después amar a las personas y después servir al mundo. Por eso nuestra visión está enmarcada en el gran mandamiento. Y el gran mandamiento nos lleva a cumplir esta visión con orden y propósito para la iglesia. Dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta. ¿Con quién? Con Él. Cuando tú entiendes la elección que Dios te ha hecho, entonces tú vas a relacionarte con Dios en la verdad. Entonces todos los engaños que te dijeron acerca de ti, todo lo que no hicieron en tu casa, todo lo que no te enseñaron, ya no va a dominar tu relación con Dios. Porque la falta de entender la elección y la predestinación con la que Dios nos creó es una limitación para relacionarnos con Dios correctamente y para llevar una vida de orden y propósito. Dice ahí la palabra, y luego ponerlos en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria, porque Él siempre será primero. Solo gloria a Él, decían los principios reformadores. Amén. Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando usted se empieza a parecer más a Cristo, ¿sabe qué está pasando en su vida? Su brillo nadie lo nota, pero el brillo de Él sí. Porque usted se para al espejo y la gente dice, ¿qué era lo que le pasa a este? Es la gloria de Dios sobre tu vida, porque tú decidiste parecerte a Cristo. Una vida de orden y propósito es una vida que cuando se mira al espejo lo ve a Él. A mí me encanta esta analogía que a veces hago. Alguna vez la hice y perdí el año, porque empecé a orar de esas oraciones peligrosas y entonces una vez oré y le dije, Señor, déjame verla con tus ojos. Perdí el año. Porque ¿cómo creen que los ve Jesús a ustedes? Vea, Él sabe la verdad, Él sabe quién es feo. Pero Él los ama igual. Nos ama igual. Ahora, cuando yo le digo que Él sabe lo que es feo, Él sabe tu pecado. Él sabe en que no has podido soltar. Pero Él cuando te ve, aún sucio, desarrapado, pecaminoso, llevado, alejado, cuando Él te ve, este es mi hijo, el que yo concebí del antes, el que elegí
para este propósito, el cual él tal vez hoy no sabe, está perdido, pero yo aquí lo estoy esperando. Cuídese de orar de esta manera, porque cuando usted le pide a Dios que ore, que le dé los ojos de él para verlo. Por ejemplo, los que nos pasan, déjame ver a mi esposa con tus ojos. Y uno la ve y dice, ay, Señor, ¿y usted cómo hace? Préstame las gafas, por favor. Porque se la deja ver completica, como él la ama. Porque él la ama tal como es. Así usted, caballero, a veces ore a Dios de otra manera. Sigamos. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu de Dios. Escúcheme esto. El mismo Pablo que está exhortando a la iglesia de Roma, que no era una iglesia despelotada, es el mismo Pablo que a la iglesia de Corinto está afirmando la elección, la predestinación y la razón por la que era una iglesia, iba a ser una iglesia de orden y propósito. Pero nosotros, en nuestra humanidad, tenemos un inconsciente de quedarnos con todo lo malo. No, es que esa iglesia de Corinto era un despelote, ¿sí o no? Y es que usted cree que el reino no avanzó en la iglesia de Corinto, ¿o qué? ¿Que fue que Corinto se quedó ahí pegada y las viejas no se sometieron y no hicieron nada más? No, no. Corinto fue una iglesia importante para el reino de Dios, como lo fue la de Roma, como lo es la iglesia que está en el norte, como lo es esta que está en el sur. Porque el reino de Dios sigue avanzando. Con aquellos que entienden, que han sido diseñados, que han sido planeados para vivir conforme a su semejanza. Aquellos que han decidido que van a ser transformados para parecerse, para ser como Él, para conformarse a la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ese es el único que te puede convencer a ti de lo que tú eres. Yo te puedo rogar, yo te puedo predicar, te puedo hacer discipulado de todas las maneras, con agua, sin agua, en finca, en no finca, en retiro, en doble retiro, en 4 retiros, pero no. Pero es el Espíritu Santo el que te va a convencer a ti de que eres elegido, de que fuiste diseñado para vivir una vida de orden y propósito. Una vida que hable de Él. Una vida que cuando te vean, vean la semejanza tuya por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Cuando tú logras entender esto, entonces tú empiezas a entender cómo rechazar las mentiras que el enemigo ha colocado. Y quiero afirmar esa primer mentira bíblica que nos deja ver la palabra. Y es que aunque tú fuiste elegido, aunque te he dicho hoy, que porque muchos ya están así, primero es Cristo. Porque Satanás siempre quiso que tú te confundieras en esa área. Génesis 3:5. Satanás, la serpiente está hablando con Eva y le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Pero pastor, pues es que ese era el plan de Dios. No. ¿Cuál es la mentira aquí? ¿Por qué Eva cae? Mire, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, en las que nosotros caemos, trampas, engaños del enemigo, caen porque usted no sabe que ya las tiene. El adulterio. El adulterio es el ofrecimiento de algo que usted tiene en su casa. Pero que el diablo le dice, ay, es que la de allá no salió buena. ¿Y usted cree que la que sigue le va a salir mejor? Papito, siga soñando yo. Es un engaño. Satanás aquí le está diciendo a Eva, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Y Carmenza, Eva Carmenza, que yo le llamo, se puso a, ay, voy a ser como Dios. Mensa, si ya eras. Fuiste diseñada como Él, a su imagen, eras igual a Él. O sea, te cuentearon y caíste. Porque cuando Satanás se quiere tirar un propósito, siempre va a ofrecer algo que tú ya tienes y que tú ya eres. Pero cuando tú sabes que eres predestinado, elegido,
tú no caes en la trampa. El dinero. Vivimos con un padre que es dueño del oro y de la plata. Y vivimos en medio de una cultura que nos dice hay que hacerlo ya. Coja el atajo. Y nos olvidamos que el proveedor del oro y de la plata nos invitó a relacionarnos con él como elegidos. Señor, si usted me eligió, es usted. Voy a contarles una anécdota calientica de ayer. Mi esposa me hizo una que ya la perdoné. Estábamos terminando bautizos, ayer fue una tarde muy hermosa con todo lo que teníamos. Entonces yo me fui a cambiar de la ropa húmeda de los bautizos y todo. Y entre todos los planes de la iglesia, para que no nos pase este aguacero así, queremos comprar unas carpas, ¿sí? Especiales, para reemplazar y que usted no le dé tanto frío y todo este tema. Bueno, pensando en el crecimiento de la iglesia. Yo le puedo decir que llevamos 5 meses ahorrando, planeando, calculando, mirando todo esto. Y de pronto yo estaba en el baño cuando llega mi esposa y dice, amor, en la puerta hay un señor que dice que viene a traer una carpa de 12 por 6. Y yo me estaba diciendo, y yo, ¿qué? ¿Cómo? Espere. Llame a Andrea, busque a Andrea que ya sabe las medidas. No puede ser, eso no puede ser. Yo nada más pensaba y decía, Dios mío bendito, ¿usted se me adelantó con eso? Este Dios, pues yo como le creo, ¿sí? Yo como vivo de sorpresa en sorpresa, ¿sí o no? Porque en mi vida es todo un milagro. Uno dice, wow. Yo dije, no lo puedo creer. Andrea dice que ella traía la lágrima aquí, porque ella tiene la cotización, todas las medidas. Y ella decía que venía solo mirando, buscando el carro, el proveedor de que habíamos cotizado. Y yo salí igual y yo dije, no, eso no puede ser. Yo decía, no, ¿en serio? Cuando salgo yo corriendo, me cambio y salgo y me dice mi esposa, no, era para el frente que hay una fiesta y alquilaron una carpa de la misma medida. Y yo le decía a mi esposa, no juegue con mi corazón así. Porque yo le creo a Dios, pero a usted no lo va a creer. Miren, una persona que tiene una vida de orden y propósito, sabe quién es su padre, sabe quién le provee, sabe por qué le provee, sabe por qué fue elegido, sabe por qué está con la esposa que está, sabe por qué sus hijos son la calavera que le tocó, sabe todo. Porque Dios lo eligió y lo predestinó para llevar una vida de orden y propósito. No le siga creyendo al enemigo, porque fuimos creados a su imagen para cumplir sus propósitos, a su imagen por su elección para nuestro bienestar. Pero al final siempre todo va a ser para glorificarle a Él y para ver su esplendor, porque el esplendor de esta casa, con carpas o sin carpas, será mejor que la primera. Amén. Gloria a Dios. Voy cerrando con 2 enemigos de que una persona entienda su propósito y su elección y su predestinación. Hay 2 enemigos en nuestra vida que voy a decirle la verdad, todos, absolutamente todos, tienen la garantía de que esos enemigos los acompañan. 1, las pruebas. 2, la tentación. Y le voy a decir por qué tienes garantía de que van a ser. Porque si tú has entendido la predestinación y la elección de ser como Jesús, Jesús vivió a través de pruebas y de tentación. Romanos 8, 28. Voy a devolver en el mismo texto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. ¿Sí? Yo ya estoy mandando a hacer mi nueva marca de camisetas que se llaman Todo. Porque cuando Dios dice todo es todo. O sea que si Él va a mandar para la carpa, manda para toda la carpa, no para un pedacito. Amén. Dios dispone todas las cosas para el bien de ¿quiénes? De quienes lo aman. Esta es una pregunta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo estás amando a Dios hoy? O la prueba te ha apartado
de amar más a Dios. Porque ¿sabe qué debería pasar en la prueba de un hijo de Dios que es como Jesús? Se acerca más a Dios. Ojo, no niega la realidad de su prueba, porque las pruebas tienen una realidad, ¿sí? Y nosotros no, la tal prueba no existe, no, eso no pasa, no pasa. Hay cosas que son real y yo tengo que afrontarlas en mi realidad. Miren, me encontré este librito. Usted decide cuál de los dos usa. Los que tienen de 25, de 20 para acá no van a saber qué es, pero algunos otros sí. No es Bin Laden. ¿Listo? Ay, hubo algunos, yo vi caras que dijeron, ¡ay! ¿Sí o no? Vi unos que dijeron, vomitaron y todo ahí, se liberaron. ¿Sí o no? La verdad, diga, ¿quién tiene este libro en la casa? Pasen por la cuarta dosis, por favor. Bueno. Si usted cree que tiene problemas, estos eran problemas. Y todos quisiéramos en las pruebas tener más bien el álgebra de Baldor. Porque uno se mató hasta noveno peleando con las pruebas hasta que se dio cuenta que atrás estaban las respuestas, ¿sí o no? Hay muchos cristianos que viven con la Biblia como un álgebra de Baldor. Emproblemados. Cuando ahí están las respuestas. ¿Saben por qué? Porque sus problemas, sus pruebas, fueron predestinados por Dios para formar tu propósito y tu carácter. Todo lo que estás pasando, todo lo que has pasado, fue dispuesto por Dios para tu bien, no para tu mal. Pero la falta de conocimiento y de entendimiento de esa predestinación, de esa elección, pues hace que viva como el mundo vive. Me encantó una imagen que me mandaron ayer que decía algo parecido a esto y decía, bueno, por fortuna ya en la cuarta dosis salimos, seguros de que la quinta va a cambiar todo, porque la sexta sí nos va a dar la seguridad de que el virus no se va a ir, pero en la octava vamos a estar tranquilos, porque la novena lo va a solucionar todo. Y cuando llegue la décima, ¿usted imagina nosotros viviendo así? Yo no sé cuántas toque al final, porque seguirán adivinando esto. Pero yo sí sé que Dios a mí me eligió para vivir esta temporada, esta época. Y a Él le plació revelarme a través de su palabra la solución a estas pruebas. Por tanto, yo no vivo por la noticia. Yo vivo por buenas nuevas de salvación, porque mi palabra dice que como yo le amo, todas las cosas que Él dispone van a ayudar, van a cooperar, dice la Reina Valera, para mi bien. Uy, pastor, es que yo no le veo cómo. Abra el álgebra, que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, porque como usted fue predestinado y elegido, la palabra dice que usted se puede relacionar bien con Dios, que usted puede orar, que usted puede bajar del cielo sus respuestas. Antes de la pandemia, previo a salir, creo, estaba en la iglesia full. Y una de las personas de producción tomó una foto de allá para acá, tomando un templo. Al otro día me la mandó y me dijo, pastor, yo no sé qué fue esto, si fue un efecto, qué fue. Pero ese día fue un domingo muy especial del Espíritu Santo en la iglesia. Y la foto tenía una luz que bajaba, un destello de luz que bajaba del cielo así, sobre el templo. Y yo eso solo se lo había visto a un hombre, a un profeta de adoración de Dios que se llama Marcos Brunet, en un libro que se llama Hogar, Dulce Hogar, donde él hablaba del reino sobre esta tierra. Cuando yo vi eso, yo me puse a llorar y le dije, Señor, yo no sé para dónde vas, pero lo que yo sí sé es que anhelo que como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Porque todo lo que tú has dispuesto será usado para bien en mi vida. Tal vez tú tengas hoy en tu vida, cuando abres tu vida, una figura de esas de unir los puntos, ¿no? Que tú empieces a unirlos y dices, esto no me cuadra. Pero sabes una cosa, cuando termines, cuando pases la prueba, Dios ya te va a mostrar por qué los puntos se unían así y no así. Y vas a entender que Él lo había planeado, que Él lo dispuso. Tal vez muchas cosas Él no las hizo, pero la mayoría
las va a usar. Todas, dice la palabra. La mayoría en tu vida serán usadas, serán entendidas para bien de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te eligió y te predestinó. Y cada problema, según lo que dice la palabra, tiene un propósito. Dice Rick Warren, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Y como esto se trata de entender cómo lo vivió aquel para el que fuimos diseñados a su imagen, quiero que vayas a Marcos 14, 32, 36, porque tú podrías pensar, sí, pastor, para usted es muy fácil. Pues es que Él era Jesús para soportar las pruebas. Y a mí me encanta esto de Dios, porque Dios no es un Dios que niega tus emociones. Te recuerda que el corazón es engañoso, pero Dios conoce tus emociones. Voy a decirte algo, las valora, le interesan, quiere hablar contigo de ellas, para que bajo la identidad de elegido las proceses y seas como Cristo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y seguramente muchos de nosotros hoy en algunas áreas estamos pasando por un Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Ve, Jesús sentía y era Dios y nos crearon a su imagen. O sea que tú y yo tenemos sentimientos, sentimos y tenemos emociones porque Dios tenía, sentía y vivía emociones. Pero no vivía por ellas, sino por Él, por el principio. Pero las tenía. Y Jesús aquí nos deja ver su humanidad. Porque hay algo que los cristianos cuando empiezan a entender la elección y la predestinación parecieran olvidar. Y es que son seres humanos. Y nosotros no perdemos nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque las pruebas siguen. Pero mi humanidad va a empezar a vivirlas de una manera diferente cuando yo entiendo que soy predestinado, que soy elegido, que Dios me formó, que Él me diseñó y que nada de lo que ha pasado en mi vida va a cambiar ese plan. Porque es su propósito en mi vida. Dice que Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y yo te quiero decir eso, si tú alguna vez o esta semana has estado angustiado, es más, voy a decirte algo mejor. Si hay alguien que ha tenido pensamientos de quitarse la vida en angustia, yo te voy a decir hoy, primero, Jesús entiende lo que estás viviendo. Segundo, no estás solo para vivirlo. Dios te ha dado un cuerpo, Dios te ha dado una familia. Dios te eligió para vivir en comunidad. No te quedes solo ahí en una pantalla encerrado viendo esto virtualmente. Porque tal vez encerrado vas a perder de la oportunidad de que hoy alguien ore por ti. De que el Espíritu Santo hoy te diga, en esa prueba yo estoy, yo la viví, yo la sentí. Yo me angustié también. Dice, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. No está mal decirle a Dios, yo no quiero esto para mi vida. Es muy doloroso. Señor, estoy harto de estar enfermo. Estoy harto de estar peleando con mis finanzas. Estoy harto de andar en mi casa en división con mi esposa, con mis hijos, cuando tú hoy me estás diciendo que yo fui elegido. No quiero más esto en mi vida. No quiero esto, papá. Pero ¿sabes algo, Padre? Abba, Padre, dice Jesús. Todo es posible para ti, Señor. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dios no va a saltar ninguna prueba en tu vida. Dios no va a dejar de pasar ninguna prueba en tu vida que sea necesaria para que tú te conformes a la estatura de Cristo.
Porque una vida de orden y propósito entiende que cada prueba es permitida, diseñada, dispuesta o puesta por Él para formar tu imagen a la imagen de Cristo. Si tus pruebas no te están formando a la imagen de aquel que es el mayor, es porque tu corazón no ha entendido, no ha aceptado que Cristo es el único Señor y Salvador de su vida. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes entender las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Todo lo que padeces hoy, todo lo que sufres hoy, es para una gloria eterna. Y cuando tú entiendes tu predestinación, tu elección, entonces tú entiendes que el sufrimiento, que la prueba que vives en esta vida tiene un propósito mayor. No solo formar tu carácter aquí, es formar tu imagen, es transformar tu imagen para que cuando tú entres al cielo, wow, ese es hijo mío, es hijo de tigre. Porque las pruebas te transformaron a su imagen. Porque las pruebas forjaron tu propósito con el que Él te diseñó, con el que Él te planeó, con el que Él te predestinó, con el que Él te puso en este lugar. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Yo sé que es difícil de entender, pero cuando tú logras meter todo esto aquí y bajarlo aquí, tú puedes empezar a dimensionar tus pruebas desde la perspectiva eterna, desde lo que Él está haciendo. Hoy ya nadie lee las estadísticas. Hoy ya nadie sabe quién se muere y si no se muere. Ya está igual todo. En muchas cosas. Algunos todavía están anclados ahí contando y mirando, pero otros ya no lo están mirando. Y eso está en parte bien, porque de donde tú no debes apartar la mirada es en que si Dios te permitió vivir estos 20 meses y estar aquí, es porque quiere que tú seas como Él, y porque el plan que Él tiene para tu vida no lo va a frenar un COVID, una crisis, un político, un cambio social, porque su plan prevalece por encima de todos ellos. Y aunque estés sufriendo, dice la palabra, que ya no nos fijamos, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tu propósito es eterno, porque a veces no logras encajarlo y entenderlo, pero es eterno, porque fue su elección, fue su conocimiento el que te trajo hasta acá para empezar a hacer algo nuevo en tu vida, para empezar a ponerle a tu vida orden y propósito, para empezar a hacer algo diferente. El segundo enemigo último es la tentación, y Jesús también enfrentó la tentación. Dice Mateo 4:1, luego el Espíritu llevó a Jesús. ¿Quién? El Espíritu. Y uno dice el Espíritu, qué malo. A veces decimos, Dios, pero ¿por qué a mí? Pero mira, cuando una vida de propósito entiende que el Espíritu Santo gobierna ese propósito, se deja guiar por el Espíritu Santo, aún a la tentación, aún a la prueba. Hay amigos, siervos, pastores que tienen llamados y visiones demasiado disruptivas para mí. Y yo hablaba con ellos y me decían, no, pastor, estamos haciendo esto. Y yo los escuchaba con otro amigo, ¿no? Wow, pastor, yo oro por ti, yo no voy a ir allá. Pero ellos en su espíritu están seguros de que el que los lleva es Dios.
Y cuando Dios va contigo en la prueba, cuando Dios va contigo en la tentación, Él te dará una salida. Porque dice la palabra que no hay ninguna tentación que tú no puedas soportar. Ninguna. Y tenemos un paradigmático de pensar que la tentación tiene que ver con el tema sexual. Y no necesariamente les estoy hablando de eso. Todos los días somos tentados contra nuestra imagen, contra nuestro propósito, contra los planes de Dios, contra cambiar la ruta, contra coger el camino amplio y no el estrecho. Pero dice la palabra de Dios que no hay ninguna tentación que no sea común a este género. Y si Jesús las soportó, yo las puedo soportar. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El diablo quiere someterte a tentación. Él quiere que vuelvas al yugo de esclavitud, a la ley del pecado, cuando aquel que te hizo a su imagen por gracia murió en una cruz para que tú disfrutes tu propósito hoy, para que tú vivas como Él quiere que vivas. Y por eso me encanta la definición del apóstol Santiago cuando dice: dichoso el que resiste la tentación. Esta era la palabra preferida de Santiago, porque él decía: resistan al diablo, ¿y qué? Y él huirá. Ahí no decía griten más duro, repitan fuera, 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 fuera. No, ninguna. Solo decía resistan. ¿Conforme a quién? A su imagen. Como Cristo resistió en oración, en ayuno, en clamor, en comunión. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Son las líneas del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciéndole a dos iglesias lo mismo, pero a cada una en su condición. Cristo los planeó para ser como Él. Dejen la bobada de andarse peleando y de andar haciendo cosas que no son, y confórmese cada día a su estatura, porque su propósito se va a cumplir. Y lo que va a venir para esta iglesia no está en nuestras mentes. Creo que trasciende mis carpas. Lo que va a venir para tu vida no es lo que yo te ofrezca, es lo que Él ya planeó para ti. Es lo que Él en tu propósito ya está escribiendo. Hay cosas que tú ya dices, que uno le vibra el corazón, como hablábamos algunas, que uno dice: sí, esto tiene que ser el propósito de Dios, es que esto no me importa nada. ¿Sí o no? Llega un momento donde uno ya está casado que uno dice: sí, era el plan de Dios, porque así es Dios. Dice: recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Parecerse a Cristo Jesús, ser como Cristo Jesús, implica morir e implica tomar nuestra cruz y seguirle para ser como Él. No sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea tu tentación. Lo que yo sé es que la palabra te da hoy 2 elementos, 3 elementos para que tú los venzas y resistas. Te recuerda que fuiste conocido antes del antes por el Dios que te creó. Te recuerda que fuiste predestinado y elegido porque tú has decidido amar a este Dios al que te quieres parecer. Y aunque Dios no tienta, jamás vas a pensar que Dios tienta. Escucha bien y lee la palabra. Dios no tentó a Jesús. El Espíritu lo lleva al desierto para que el engañador lo tiente. Porque ¿sabes algo? Yo me imagino a Dios con Job. Y ve a Job y dice: ese es mi hijo. Y yo creo que él se deleitaba en él, viéndolo como te ve a ti, diciendo: tan bonito que es. Mire lo bien que hace, mire cómo me ama. Y el diablo: préstamelo a mí un ratico. Y Dios igual de feliz: cójalo. Y Job sano. ¿Sí o no? Cójalo, que yo sé que me ama tanto.
que va a ser mi hijo siempre. Y Job pasa su prueba, es tentado, expresa su humanidad, todo. Dice la palabra de Dios que lo que Job tuvo después de no cabe en una cuenta de ahorros colombiana. Porque cuando usted aprende a vivir para ser formado por Él, lo que viene después siempre es mejor. Y me acuerdo que mi mamita tan bonita, en nuestro cristianismo religioso que profesábamos, tenía sus proverbios. Yo llegaba a la casa siempre y me pasaba un cacharro, y temporadas donde se daña el carro, se pincha el carro, daña la nevera, daña todo, ¿no? El diablo es. Y mamá decía: mijo, eso es porque algo mejor viene. Sí, proverbios de doña Lucero. Y yo estoy seguro que mi mamá tal vez no leía la Biblia que hoy lee, pero el Espíritu Santo en ella impartía predestinación, elección, propósito, orden. Porque ella sabía que para quienes amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que para quienes amamos a Dios en la prueba, ese ligero sufrimiento pasará. Que para quienes amamos a Dios en la tentación, Él nos dará una salida en la tentación. Él nos dará si es correr, si es huir. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero miren lo que dice aquí la palabra: pero Dios es fiel. Usted está siendo tentado, diga: pero Dios es fiel. ¿Cómo resisto, pastor? En la tentación. Hoy nunca se le va a olvidar: Dios es fiel. Y cuando se está en la tentación dice: no, Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Mire, decidir. Hay personas con carácter que toman decisiones, pero decidir a la manera de Dios necesita del carácter de Cristo. Necesita de ser como Él. Para que sus decisiones estén dentro del propósito de Dios, tienen que entender que fueron elegidos, predestinados, conocidos por aquel al que su vida está siendo transformada, por aquella imagen. El varón perfecto, dice la palabra de Dios. Quiero cerrar con esta promesa. Es posible que algunos necesiten estas dos promesas. Porque cuando tú estás viviendo tu propósito, quieres llevar una vida de orden y propósito, y a veces la prueba y la tentación te sacan de él, tú necesitas anclarte a algo más. Y yo te he dicho 100 veces que este es el mejor ancla. Que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, va a llevarte a lo nuevo. Va a hacerte pasar la prueba y hacer pasar la tentación. Pero Él siempre tiene una esperanza. Y ahí mismo en Romanos 8:24, antecitos, Él da esa esperanza. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entiéndame esto. Este pueblo había casi caminado con Jesús. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con la autoridad del Espíritu de Dios. Pero en esa iglesia había gente que posiblemente había estado con Jesús, que era una esperanza del pueblo de Dios, su primer venida. Pero hoy usted y yo caminamos por propósito con una esperanza, y es que Él vuelva. Y tienes que hacerte muchas preguntas si has entendido la elección, la predestinación y que Él te fue llamado. Porque si tú hoy, cuando te dicen Jesús viene pronto, dices huye,
corramos, que yo todavía no he alcanzado a terminar. Si la iglesia de Cristo pierde la esperanza de su venida, todo lo que caminemos va a perder el propósito de Dios. Porque en el orden y propósito que Él tiene para nuestras vidas, esa es nuestra esperanza. De que aquel que un día vino cumpliendo su promesa, fue a la cruz, murió por nosotros, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme una esperanza. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Sí? Yo sigo esperando mi carpa con mucha esperanza. ¿Sí? Si no, no me habría alegrado como me alegré. Pero mi esperanza está en Él. ¿Quién espera lo que ya tiene? Dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si aprendes a esperar en la prueba, si aprendes en la tentación a correrte para esperar, porque no era ese el camino, entonces para lo que fuiste predestinado y elegido va a empezar a cobrar luz. Va a empezar a recordarnos este 2021 como lo que Dios nos dijo. Y hace un año Dios, siempre tratamos de pedirle dirección a Dios, no formar nada religioso ni clichés, pero sí habíamos pedido a Dios dirección. Siempre recibo a través de mis pastores dirección profética también de cómo vamos a caminar. Y el Señor nos dijo que este año era el año triple E. Y yo decía, ¿y de dónde carajos? Pero yo hago caso. Triple E. ¿Y qué significaba triple E? Tenía que ver con su esperanza. Tenía que ver con el Espíritu Santo que está en este lugar. Y tenía que ver con el esplendor de esta casa. Y cada que viene alguien nuevo a esta casa, a esta tierra, dice, wow. Usted y yo que vivimos aquí cada 8 días decimos, no, falta la carpa. A usted le puede estar pasando esto en su casa, con su esposa, con sus hijos, que usted los ve y dice, no, Señor. Y resulta que la gente lo ve a usted afuera y dice, wow, qué esplendor. Porque cuando la palabra nos hablaba de esplendor el año pasado, no tenía nada que ver con el esplendor que usted y yo creemos que es el esplendor. Pero verte a ti aquí sí habla del esplendor de Dios. Ver tu familia batallando habla del esplendor de Dios. Pero también habla de su esperanza. También habla de su Espíritu Santo. Y por eso Jeremías nos entrega la promesa para vivir, cerrar este año con esas 3 variables. Y alguien tiene que recordarlo hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Porque donde hay esperanza, hay esplendor. Y donde hay esplendor, el Espíritu Santo va a hacer una vida de orden y propósito sobre personas que fueron elegidas, predestinadas y concebidas por un Dios que quiere que sus hijos se parezcan a Él. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu propósito, Dios, sobre nuestras vidas. Yo quiero orar con mis hermanos hoy de una manera especial. Y quiero que ahí tú ores conmigo. Dile, Señor, gracias. Tómate un minuto para respirar profundamente toda esta información.
Detente en tus pensamientos, en esto que va a mil. Porque el Espíritu Santo empieza en algunas mentes a revelar ahora cosas. Aterrízalas ahí, escribe, toma nota. Resalta, copia, pega, dile: Dios, gracias. Abre tu boca aquí, Señor. Dile: Padre, yo quiero vivir una vida de orden y propósito, llena de esperanza en ti. Quiero y decido ser como tú. Sé que me ha costado. Tú conoces mis áreas débiles. Tú conoces mi dolor, mi sufrimiento. Y hoy vengo ante ti porque sé que tú puedes comprender que estoy cansado o cansada. Hoy me someto a ti, Espíritu de Dios, y te pido que tu presencia llegue a este lugar como esta lluvia, papá. Grande es tu amor por este pueblo. Grande es tu amor por esta iglesia, Señor. Padre, aprenderemos. Este corazón hoy aprenderá a confiar en ti, Señor. A confiar en que tú nos has dado vidas de orden y propósito, Dios. Con esperanza, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y con el esplendor de esta segunda casa, que será mayor que la primera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.